is up and the color's blinding. Take the world and redefine it. Leave behind your narrow mind. You'll never be the same. Come alive, come alive. Go and light your light. Let it burn so bright. Reaching up to the sky. And it's open wide. Your electrified. The world becomes a fantasy, and you're more than you could ever be, 'cause you're dreaming with your eyes wide open. And you know you can't go back again to the world that you were living in, 'cause you're dreaming with your eyes wide open. So come alive. I see it in your eyes. You believe that lie, that you need to hide your face, afraid to step outside, so you lock the door. But don't you stay that way. No more living in no shadows. You and me, we know how that goes. 'Cause once you see it, oh, you'll never, never be the same. You feel life is turning, bottle up to keep on shining. You can prove there's more to you. You cannot be afraid. Come alive, come alive. Go and light your light. Let it burn so bright. Reach it up to the sky. And it's open wide. You're electrified. And the world becomes a fantasy, and you're more than you could ever be, 'cause you're dreaming with your eyes wide open. And we know we can't go back again to the world that we were living in, 'cause we're dreaming with our eyes wide open. So come alive. Come on, come on, come in, come on. Anyone who's bursting with a dream. Come on, you hear the call. To anyone who's searching for a way to break free. And the world becomes a fantasy, and you're more than you could ever be, 'cause you're dreaming with your eyes wide open. And we know we can't go back again to the world that we were living in, 'cause we're dreaming with our eyes wide open. Agradecemos el entretenimiento que nos acaban de ofrecer los chavales del Club Social del Colegio Nuestra Señora de la Consolación de aquí de Vila-real. Suelen acompañarnos y animarnos a algún espacio y bueno, los últimos congresos siempre nos han dado una nota de color. Me van a permitir que ahora les presente la ponencia de John Paul Lederach. No sé si ustedes conocen a este autor, es bastante importante, proviene de la Universidad de Notre Dame en Indiana, Estados Unidos, y sobre todo trabaja en construcción de paz. Para nosotros es un auténtico honor poder contar con su presencia, en este caso a través de videoconferencia, y espero que sea el elemento que complete lo que hemos estado viendo durante esta mañana. Pues sin más, vamos a darle paso a través de los técnicos y cuando estemos preparados. John Paul. Sí. ¿Nos escucha? ¿Me escucha bien? Bien, acabo de Perfecto, presentarle gracias. para el auditorio y cuando usted desee podemos comenzar con su participación. Ok, muy bien, gracias. Le informo, bueno, está ante un foro de diferentes tipos de profesionales, mayormente policías, no sé si lo puede visualizar. Y bueno, estamos en un congreso de mediación policial que no tan solo tiene incidencia en España,
sino también en diferentes países de Iberoamérica. Tenemos representaciones de diferentes países. Argentina, contamos también con gente que nos ha venido de Colombia y algún compañero más de Brasil también, quiero recordar que tenemos representación. Cuando usted desee. Muy bien. Bueno, buenos días a todos y a todas. Quería saber por señal de mano que me escuchan bien. Excelente, muy bien. Y quiero preguntar por qué no se pusieron de pie a bailar con esos jóvenes. Bien, pues puede encontrar de todas las edades. Tenemos a cadetes, gente que bien pronto comenzará a trabajar en nuestras calles y también con gente con largos años de experiencia y diferentes ámbitos. No tan solo son policías, sino, como le he comentado, profesionales que participan también en mediaciones comunitarias e incluso abogados también con nosotros. Son diferentes ámbitos. Ok. Bueno, no escucho muy bien por el lado de micro, pero voy a empezar la pequeña charla que tengo, si les parece. Cuando desee, por favor. Ok, muy bien, perfecto. Mira, primero un abrazo grande a Rosana, que ayudó a montar esa posibilidad de estar con ustedes por Skype. Me mandó un título que contiene las palabras transformación comunitaria, construcción de paz, mediación y no sé qué más. Así que para 30 minutos es mucho ponerle en lo que es el meollo, que es la cuestión de la ética, de la actuación que, sobre todo desde la perspectiva de ustedes como policía, podrían imaginar y poner en marcha acerca de ese actuar con las comunidades con las cuales ustedes ofrecen los servicios de seguridad y apoyo que dan. Es un tema muy importante y yo entiendo que casi la mitad de la sala ha venido de Colombia, un país muy cercano a mi trabajo y corazón, que padece, como todos ustedes saben, en ese momento un periodo fuerte de cambios que surjan el recién acuerdo de paz y su implementación. Y la otra mitad me imagino que son de allá, de Valencia y más allá, que trabajan directamente en esos procesos comunitarios que tanto necesitamos con que las poblaciones en casi todo el mundo entero, a nivel sobre todo de los centros urbanos, es una población cada vez más diversa. Una de las cosas que he notado de nuestros vecindarios y nuestros barrios es que la humanidad sigue llegando. Nos está llenando nuestras comunidades. El mundo no está lejos, el mundo está en el vecino, en el vecindario, en el barrio donde vivimos. Así que esos temas son cada vez más importantes. Pensaba empezar con una pequeña historia de mi propia experiencia de Tayikistán. Parece un país muy lejano y diferente, pero a veces ayuda si uno escucha una historia un poco de lejos para mirar lo que está muy de cerca. Esa historia la he contado en el libro La imaginación moral, la rama y arte de la construcción de la paz, que si en algún momento ustedes quisieran mirarlo más de cerca, lo voy a contar un poco a grandes rasgos para dejar la posibilidad de identificar entre 6 y más o menos 5 o 6 pautas que me parecen importantes, que tocan temas de transformación, construcción y ética. Se trata de un momento dado que yo estoy en Dushanbe, que es capital de Tayikistán, con más o menos 30 profesores de 7 universidades en el año después de su guerra civil. O sea, un país que estaba en aquel momento tratando de mirar e imaginar cómo reconstruirse después de una guerra que duró, en su caso, más de una década.
Yo tuve la oportunidad de presentar una de las mañanas de los talleres que hicimos con ellos. Esos profesores venían empezando el trabajo de desarrollar un currículo sobre transformación de conflicto y construcción de paz y de contexto donde ellos tenían que elaborar pues trabajos con estudiantes y demás. Me pidieron hacer una presentación sobre el tema de la mediación. Entonces, durante la mañana, 1 hora y media de presentación hice todo por un buen abordaje a lo que es la mediación, cómo funciona, el proceso que representa, cómo es los modelos internacionales y todo. Pueden imaginarse que lo hice muy, muy bien. No más para decir eso. Según todo lo conocido en mi área académica y mi experiencia práctica. Seguimos, después de la charla tuvimos una pausa de tomar té. Ayer tomé té más que café. No es como el tintico en Colombia y el cortado en España. Allá toman principalmente té. Y notaba que en todos los procesos que tuvimos allá con ellos, casi nadie hablaba durante la conferencia, pero cuando uno iba a tomar té, la gente empezaba a hablar mucho más de lo que estaban pensando, viendo y cuestionando y demás. Y uno de los profesores me llamó la atención, buscó un traductor y nosotros tres estuvimos en una sala tomando el té, donde él quiso explicarme su experiencia con la mediación. Fue muy interesante para mí porque, para ser muy franco, estuvimos en una sala que casi media oscura, menos que tenían unas ventanas muy altas y por esas ventanas pasaba el sol. Él estaba situado como que el sol le daba en la cara. Y ese profesor tenía como todas las dientes de oro. Y cuando el sol daba pues en su cara y él de vez en cuando sonría, pues como que había una especie de experiencia mística de oro y sol y la historia que tenía además. Así que me encontré eh, con ese recuerdo muy fuerte. El profesor Abdul empezó explicando que en un momento dado, hace como unos 2 años atrás, el presidente del país le llamó a su oficina y le dijo, mira, Abdul, tenemos montado aquí una mesa de negociaciones con todos los actores principales y los distintos comandantes y el gobierno que han estado peleando en esa década. Menos uno. Hay un comandante que no quiere entrar en esa mesa. Y sabemos que usted tiene, por conexiones familiares, contacto con él. Abdul dice que no era cierto, pero el presidente lo pensaba. Pero el presidente le pidió algo muy concreto. Mira, queremos que usted suba la montaña. Sabemos que él está no tan lejos en un área que él controla y que usted trate de convencerle que baje la montaña y que entre en esas negociaciones. El profe Abdul paró un momento con el traductor para explicar cosas muy importantes. Y una de esas fue de que él en aquel momento tenía un impacto muy fuerte, porque ese comandante había matado a su mejor amigo. Él guardaba como una especie de odio fuerte a ese tipo. Y era claro que su familia sí tenía algunas conexiones. Y ese comandante fue de una raíz musulmán muy fuerte, religiosa, conservadora. Y él guardaba como una especie de rencor fuerte a lo que él había hecho. Entonces se preguntaba en su corazón profundo, Abdul preguntaba si era capaz de enfrentarse con ese comandante, pero tomó la decisión de ir. Fueron, como él lo explica,
fueron en un vehículo militar, salieron del capital subiendo eh, el río que corra Varsó, que corra cerca de ahí. Llegaron a ese punto final que controlaba el gobierno y él bajó del carro y empezó simplemente a andar con la idea de que en algún momento le iban a captar. Y precisamente le captaron. Le llevaron directamente, fue muy en la tarde, directamente al campamento del comandante. El comandante le mira, le ve la cara y dice, mira, es hora de orar, vamos a orar. Y fueron a hacer oraciones en el estilo musulmán, que tienen varias veces al día que tienen que hacer. Y al salir de esas oraciones, el comandante le mira, le dice, ¿y usted por qué está orando? Porque usted no es musulmán, es comunista. Abdul dice, primero, no soy comunista, mi padre fue comunista, pero yo no soy. Segundo, oraciones es parte de nuestra cultura. Entonces el comandante dice, ¿y usted qué hace exactamente? Y dice, yo soy profesor de literatura y de poesía. Y el comandante, poesía, dice. ¿Qué tipo de poesía? Ah, no, mi especialidad es por el lado de los sufi, el Rumi, Sanad, los grandes poetas de aquella región. Y Abdul dice que después de eso, el comandante no quería hacer otra cosa que hablar de poesía. Y que en sus visitas, que él iba de forma regular a visitarle, no quería hablar de otra cosa si no fuese sobre la literatura, la poesía. Hasta que en un día, después de como 4 visitas, el comandante, después de una charla que tuvieron, le dijo, Abdul, ¿por qué usted viene aquí? Y Abdul mientras me explica eso con el traductor, y dice que llegó un momento muy importante en esa conversación. Dijo al traductor varias veces una frase que él quiso que ese traductor lo pusiera correctamente en mi lengua. Y fue la frase siguiente. Había llegado el momento donde tuvimos suficiente confianza para hablar verdades. Suficiente confianza para hablar verdades. Entonces le dijo al comandante, usted ya sabe por qué estoy aquí. Yo quiero pedirle que deje las armas y que baje esa montaña y que entre en esas negociaciones. Y el comandante le mira la cara y le dice, Abdul, si yo bajo de esta montaña, ¿usted puede garantizar mi vida? ¿Puede asegurar de que no me maten? Y para otra vez el profesor Abdul habla con el traductor para tener muy claro la frase que va saliendo. Y dice más o menos lo siguiente. Yo tenía por delante de mí una decisión. Ser honesto o tratar de cubrir realidades. Escogí ser honesto. Y le dije al comandante, mira, yo no puedo garantizar su vida. Yo no tengo la menor idea de lo que va a pasar cuando usted baje esa montaña. Pero lo que sí le puedo asegurar. Entonces Abdul me toma el brazo, porque estamos aquí donde tomando té, se pone al lado mío y agarra el brazo como que estamos hombro a hombro. Y dice que agarró el abrazo del comandante y dijo, si usted baja esa montaña, yo voy con usted. Y si le matan a usted, me matan a mí. Una semana después, bajan el profesor de literatura, el comandante, la última pieza que faltaba en la mesa de negociaciones de lo que llaman la negociación intertajik, que puso fin a la guerra civil en Tayikistán.
Cuando el comandante tomó la palabra por primera vez en esa mesa, se puso de pie y dijo, yo no estoy aquí porque tengo la menor confianza en cual que fuese las personas sentadas aquí. Estoy aquí por el honor que tengo y el respeto que tengo al profesor Abdul. ¿Por qué contar esa historia? En una sesión con ustedes que están pensando en labores comunitarias, locales, porque creo que en esa pequeña historia del profesor Abdul tenemos una serie de pautas que podrían orientar un poco la cuestión de la ética en la transformación comunitaria, en la mediación y en la construcción de la paz. Empiezo con 5 hasta 7, depende de cómo me ocurren los puntos concretos. 1. Yo creo que el fundamento de la ética de Abdul, que es bueno recordarlo en la forma que ustedes toman la ética, fue un compromiso de rehumanizar el conflicto, de rehumanizar la cara del conflicto. Y la palabra rehumanizar no aparece en nuestros diccionarios, pero lo que sí sabemos es de que el conflicto muy a menudo, sobre todo conflictos que son más agudos, gordos y prolongados, que tienen rasgos de violencia, lo que hacen es deshumanizar. Esa palabra sí aparece en el diccionario. Deshumaniza. La ética de rehumanizar significa una pauta concreta. Y es la pauta de que yo me comprometo frente a la persona o la familia o grupo con el cual yo me encuentro, de mirar primero que hay una persona, un ser humano, una persona delante de mí, antes de pensar que es de tal grupo o de tal opinión o de tal ideología o de tal trasfondo étnico, religioso, lo que fuese. Es una persona primero. Eso es el compromiso de rehumanizar. Yo creo que lo que apunta es que la ética, claro, siempre está encontrada en la acción tomada. La ética empieza en la imaginación que llevamos al trabajo que tenemos. Cómo imaginarnos frente a las comunidades con las cuales convivimos y servimos. Y la imaginación que tenía Abdul, a pesar del fuerte experiencia que había tenido, fue una imaginación de rebuscar la persona. Y yo veo que eso es muy importante porque ahí empieza a crear, y aquí de rehumanizar la primera pauta, de crear la calidad de presencia que permita la reconstrucción de la confianza cuando se ha perdido. Y una de las cosas que se me ocurre de su trabajo es que ustedes tienen que afrontarse de manera constante con la sospecha, con la perspectiva de que la gente no confía y de que en muchos momentos ustedes también tienen que suspender la confianza para saber lo que realmente ha pasado. Pero en cambio, la transformación de conflicto y la construcción de la paz, sobre todo la transformación de comunitaria, requiere la construcción y la reconstrucción cuando se ha perdido de la confianza. Eso creo que empieza con la pauta de rehumanizar el conflicto y mirar primero que delante de nosotros hay personas. Segundo, yo creo que lo que Abdul hizo en aquel momento
era de que él empezó donde estaba el comandante. No trataba de lanzarse demasiado rápido a que el comandante tuviera que pensar como él. Ni siquiera empezó con todo el tema que él quiso entrar. Lo que hizo era de ajustarse a las realidades concretas de la situación y de empezar donde estaba él como persona. Yo entiendo que eso es una complicación como pauta en un trabajo que es de crisis urgente y de protección. Sin embargo, sobre la marcha es importante entender dónde está la comunidad con la cual trabajo, cuál ha sido la experiencia, qué ha sido el desarrollo de su perspectiva sobre las cosas y empezar con ponerse al lado de y mirar el mundo desde también la perspectiva de ellos, es empezar donde están. Que sobre la marcha empieza a construir el fundamento de una relación más honesta y adecuada. Entonces, empezar desde la experiencia. Tercero, la confianza es profundamente relacional. No es algo que ninguno de nosotros puede pedir a otro. Es algo que ganamos por la forma que actuamos con los demás. Y sabemos que también la confianza tiene rasgos culturales y que toma tiempo. Pero es una inversión sobre la marcha que tiene mucho que ver con la transformación comunitaria. La falta de confianza será sobre la marcha el elemento más importante de si o no puede visualizarse un cambio constructivo en relaciones que han sido impactadas por divisiones, exclusión, posibles rasgos de violencia o lo que fuese las características específicas del lugar. Lo que tomo del ejemplo de Abdul también tiene la pauta de que la confianza empieza en parte por buscar personas. Esa es una palabra que aprendí en Latinoamérica, en Centroamérica específicamente, personas allegadas, es decir, cercanas a la población que uno tiene necesidad de entender y crear relación. Es decir, la mediación que trabaje exclusivamente desde la postura de ser de fuera de relaciones y dependiendo mucho de la neutralidad como los ejes principales que definen, tiene que plasmarse en otro modelo más comunitario, que es entender la red de relaciones que existen en una comunidad y buscar las personas allegadas que tienen la confianza de la comunidad, pero son capaces de también crear puentes de alianza con personas y grupos de fuera. Ese modelo he venido trabajando mucho en varios países, empezó en Latinoamérica, es la idea de que la mediación no debería de pensarse exclusivamente en el perfil del mediador o una persona, sino entenderse como un proceso de múltiples roles y aportes. Y muy a menudo lo que pasa en el nivel comunitario, el entendimiento y comprensión de la red de relaciones y de confianza que existe es el primer punto de partida de crear la puente. Y puentes, por así decirlo, puentes no se construyen comenzando en medio del río. Se construyen por tener fundamentos fuertes
en ambos lados, orillas del río. Esto significa que parte del gran trabajo en la mediación y la transformación comunitaria es entender mejor quiénes son personas de confianza que pueden hacer puente, que tienen la confianza de varias partes de la comunidad de su diversidad, pero son capaces también de tener relaciones de confianza con los que vienen de fuera o de otras perspectivas. En otras palabras, ampliar la visión de mediación para crear una red de alianzas de confianza es un trabajo que aporta mucho a la ética, que pegue en el lugar donde uno trabaje y que no se entiende como algo que viene de fuera y que es extraño a las realidades de ahí. No sé en qué punto voy ahora, pero voy a hablar sobre la cuestión de transformación como punto terminal, quizá punto 5. Yo creo, y eso ha sido impactante en mi propio trabajo, que ha sido muy importante cambiar un poco mi lenguaje, que me ayudó en un momento dado a hacer frente a ciertas realidades muy concretas con las cuales yo trabajaba. Eso empezó me lo acuerdo muy bien en Centroamérica en los años 80, cuando yo muy joven empecé a trabajar profundamente en lugares de mucho conflicto armado y de mucha sospecha y de mucho daño. Hicimos un momento dado un pequeño taller con un grupo de líderes comunitarios de las poblaciones más afectadas de los países de Nicaragua, Guatemala, Salvador y Honduras. Todos los 4 países impactados por conflicto fuerte, tres de esos países en plena guerra en los años 80. Y yo presenté en un momento dado pues la idea de hacer un trabajo sobre resolución de conflicto para líderes comunitarios. Y al finalizar la pequeña presentación, uno de ellos se levantó y preguntó, ¿y usted qué quiere decir con la palabra resolución? Dijo resolución de conflicto. ¿Qué quiere decir resolución? Siguió diciendo, sin dejarme responder, siguió diciendo, porque si por resolución usted quiere decir que va a llegar aquí a resolvernos nuestros problemas sin cambiar nada, no nos interesa. Fíjense la frase. Si usted llega para resolver los problemas sin cambiar nada, no nos interesa. Y en aquel momento me di cuenta de que es muy posible, aunque no lo había pensado así antes, muy posible resolver problemas y no cambiar nada. E inclusive es la parte del conflicto que crea más desconfianza. Que se resuelve, lo quita, pero no cambia la dinámica y los patrones que existen, que reproduce más conflicto, más sintomáticamente hablando, más problema. Y es cuando yo empecé a cambiar mi lenguaje de resolución a transformación. Parece poco, pero fíjense en lo que podría significar en cuanto a la ética. No soy policía, así que no puedo imaginarme exactamente cómo ustedes piensan en cuanto a su trabajo diario y su trabajo vocacional, pero las dos cosas tienen que ir de mano. El cambio para mí de ese lenguaje es simplemente de retomar la posibilidad de que el énfasis que hacemos es sobre los procesos de cambio. ¿Cómo imaginamos los procesos de cambio, sobre todo en situaciones
que son capaces de generar una vez tras otro los mismos tipos de síntomas y problemas. Y si solamente nos centramos sobre lo que hoy es necesario hacer porque es urgente y es un problema gordo, esto tiene que ir de mano con la capacidad de imaginar qué tipo de proceso de cambio estamos fomentando. Es un poco como, para dar un ejemplo, es como acercarse a un río. Si uno va directamente al río y está corriendo como loco, es como meterse en un barrio que es muy conflictuoso, ¿verdad? Meterse en el río, todo está pasando, hay cosas que uno tiene que cuidar, como dónde meto el pie, qué hago, etc. El río es muy fuerte y uno ve el poder de ese río. Pero cuando uno está metido en el río, no es posible que a la misma vez pueda entender a dónde va ese río. Para ver dónde va el río, tiene que subir una montaña. Mirar desde la montaña, mirando abajo, dónde corre todo el río, dónde va, cuál es el propósito del río. Ahora, cuando uno está lejos mirando allá donde va el río, no ve el movimiento del río. Simplemente ve a grandes perspectivas a dónde va. Eso es a lo que me refiero. La capacidad de mojarse en el río para entender lo que pasa. Y la capacidad de subir la montaña y mirar dónde va. La transformación necesita las dos. No es posible mirar el cambio nomás apagando problemas, fuegos. ¿Verdad? No es posible hacerlo exclusivamente centrándose sobre problemas. A la vez, si uno está tan lejos que mira dónde va, pero no entiende la dinámica, no es posible cambiar nada, porque la gente no le va a creer. Ese es el problema que tengo con mis grandes colegas académicos. Ellos miran todo perfectamente desde su oficina y su libro, pero casi ninguno de ellos se ha metido en el río de una forma donde realmente ha entendido la fuerza que tiene esa cuestión. Allá, la ética a que apunta es una ética de meterse en el río y a la vez mirar a dónde va. Y de buscar como uno de los puntos claves la capacidad de pensar en procesos de cambio y no solamente la resolución de problemas. Ahí van mis 4 o 5 puntos. Vuelvo a mencionarlos para que lo tengan claro. Ética de rehumanizar. Ética de empezar donde está, ser realistas con el contexto. Entender la experiencia desde la comunidad, desde ellos. La ética de reconstruir la confianza. La ética de pensar en el proceso de mediación y no en el perfil exclusivamente del mediador que necesita alianzas. La ética de cambio y no solamente de resolución de problemas. Ahí va. Todo eso tiene algo que ver con la imaginación y la capacidad desde la imaginación a actuar de forma rehumanizante. Les agradezco mucho. Siento que tengo que ir corriendo para tomar un avión, pero en algún momento Rosana me ha prometido, si paso por ahí, me van a crear pues posibilidad de comer una paella. Así que guardo esa esperanza y les animo en todo lo que están haciendo. Es muy, muy importante hoy día. Muchas gracias. Reprendemos las sesiones y no sé si han captado todo el recorrido de la charla de John Paul, espero que sí, pero la verdad es que tal cual iba escuchando sus palabras me iban evocando diferentes cuestiones que creo que no deberíamos prescindir durante esta jornada. Sí, por favor, mantenemos un poquito la atención, caballeros. ¿Sí? Bien, yo creo que es una lección muy importante
Lo digo sobre todo para la gente que está implicada en el ámbito de la seguridad, que muchas veces nos vemos involucrados en primera instancia en los conflictos ciudadanos y nosotros nos vemos dentro del conflicto. ¿Pero se han dado cuenta que hay una perspectiva que nos estamos perdiendo del conflicto? Que si podemos ganar algo de distancia, vamos a aprender muchísimo más de lo que está separando a esas dos personas. Y se lo comento porque ustedes son aquel servicio que en primera instancia van a estar en primera línea, que van a meterse directamente en el conflicto. Y si no se dan cuenta que hay muchísimo más de lo que tienen delante, seguramente se van a perder parte de la transformación, porque nos ha hablado de transformación. Y transformación no quiere decir que resolvamos el conflicto. En muchas ocasiones van a tener que trascender, que también está muy relacionado. Trascender quiere decir que van a tener que reinventar cosas nuevas y eso es un trabajo creativo. Estamos hablando de que les invitamos a que tengan imaginación moral. ¿Qué quiere decir eso? Ha hablado de ética también, que generen confianza. Son palabras muy potentes, pero ustedes, si en ustedes han depositado esa confianza, van a poder construir cosas diferentes. ¿Pueden construir un puente desde el centro del río? Lo acaba de comentar el profesor. ¿Lo van a poder hacer ustedes? Es complicado. Tienen que construir pilares en la sociedad, en la comunidad. ¿Y esto cómo lo van a hacer? ¿A ustedes se les ocurren cosas? ¿Cómo pueden hacerlo? ¿Cómo pueden aproximarse a sus comunidades? ¿Qué van a hacer cuando lleguen a sus ciudades? ¿Cambiamos de perspectiva? Tendremos que hacer muchísimas cosas y desde luego con la confianza, y de esto tenemos que aprender muchísimo de nuestros compañeros que llevan muchísimos años trabajando, entendamos la experiencia como algo bien entendido, aquellos compañeros que llevan trabajando muchísimos años en las mismas demarcaciones y son capaces de conocer a su entorno, a su comunidad. Y sin embargo, con ellos, sin demasiados formalismos y sin demasiados legalismos, el compañero es capaz de convencer a esas personas que están confrontadas. Aprendamos de todas aquellas personas que nos rodean, no solamente de ese conocimiento profesional que sí que nos hace falta, pero también de esa rehumanización que creo que debe acompañar a un servicio como es la policía. Sin más, pido disculpas a los compañeros de México, quería aprovechar para corregir ese pequeñito desliz que he tenido y también a los compañeros de Costa Rica, pero se nos ha cortado la comunicación, pero bueno, yo creo que están bien presentes sus aportaciones.